la semana que viene, el 30 de abril, más sobre el viernes que viene, confirmamos el horario, porque como por ahí hay algunos otros seminarios, yo me voy adaptando de acuerdo al horario que puedan, que vayan quedando libres, pero la semana que viene sería hemorragia la primera mitad y se lo daría yo. El 28 de mayo es abdomen agudo ginecológico, ese seminario lo va a dar el doctor Álvarez. El 4 de junio, anticoncepción, lo voy a dar yo. Y el 11 de junio, trabajo de parto, lo va a dar el doctor Álvarez. Ahí estarían todos los temas del cuatrimestre. Así que cualquier inquietud, bueno, lo vamos viendo en el transcurso de la cursada, chicos, ¿sí? Buenísimo, gracias. A ver, para que tengan en cuenta, ¿la bibliografía la consiguieron? Acuérdense que el libro es el Schwartz y traten de tenerlo porque después les va a servir para la cursada de gineco y obstetricia que van a tener más adelante. Bueno, vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer es un repaso rápido de lo que es la modificación gravídica del embarazo y después voy a darles 3 casos clínicos para que ustedes lo evalúen, lo piensen y lo charlemos un ratito. Las modificaciones gravídicas son todos aquellos cambios que produce la mujer embarazada, tanto en la parte anatómica como fisiológica, para adaptar el organismo a los cambios metabólicos que le genera el feto. Habitualmente una mujer sana se va a poder adaptar fácilmente a estos cambios y no va a tener dificultades para que ello ocurra. Cuando la paciente no se adapta bien a esos cambios, pueden estar pasando 2 cosas, o que tenga una patología previa conocida, o que se esté dando cuenta en este momento de que algo está apareciendo y estemos diagnosticando algún trastorno metabólico o funcional en la mujer gestante. Por eso es que es tan importante hacer el control no solamente prenatal, sino como hablábamos el otro día, el control preconcepcional, es decir, evaluar bien a la paciente con ecografías, con análisis, con estudios complementarios, para descartar de que no tenga alguna enfermedad orgánica o algún trastorno metabólico que haga que en el transcurso del embarazo se haga más notorio y por ahí dificulte el transcurso y evolución del mismo. ¿Por qué es importante saber las modificaciones gravídicas para un médico, no solamente un ginecólogo o un obstetra, sino para un médico generalista, un médico clínico? Porque hay muchas alteraciones que sufre la mujer, que si bien son fisiológicas y deben ocurrir para que esa adaptación a la gestación se lleve a cabo, muchas veces impresionan como patológicas, como trastornos que en una mujer que no está embarazada nos pueden hacer suponer que está cursando algún trastorno patológico. Por eso es importante conocerlas. Y para ya ir adentrándonos en el tema, vamos a clasificar las modificaciones gravídicas en modificaciones generales y modificaciones locales. Las modificaciones generales son todas aquellas que ocurren en el sistema orgánico, desde la facie de la paciente, la actitud, la marcha, los cambios en la piel, es decir, por ejemplo, la actitud de la paciente va a ser una actitud de lo que nosotros llamamos el orgullo de la mujer embarazada, la facie va a tener cierta retención de líquido a nivel orbitario, en la piel van a aparecer algunas manchas relacionadas con estímulo de los melanocitos y pigmentación de algunas zonas como es en la cara o la línea media Disculpe, de la... hay alumnos en sala de espera. Bien.
Bien, como los cambios a nivel de la piel, fundamentalmente con mayor elasticidad, con cambios en la pigmentación, los famosos cloasmas o melasmas, que son pigmentación de las mejillas, de la línea media, de la región genital. En el tejido celular subcutáneo van a tener mayor retención de líquido, básicamente en el segundo y tercer trimestre. Van a haber cambios a nivel de la sangre, es decir, si ustedes, por ejemplo, le hacen un laboratorio a una paciente embarazada, y si ustedes no supieran que está embarazada y ven un laboratorio, van a ver cosas que a lo mejor, si no estuviera embarazada, les parecería patológico. Por ejemplo, la mujer embarazada va a tener una leucocitosis, va a tener una anemia dilucional, va a aumentar su volumen plasmático. Entonces, al aumentar el volumen plasmático va a tener una hemodilución con una disminución del hematocrito, va a aumentar el colesterol, ¿sí? Va a tener un aumento del metabolismo hepático, va a aumentar la eritrosedimentación, por lo tanto, hay algunos parámetros en sangre que nosotros a las mujeres embarazadas no se los pedimos. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando una infección, no le vamos a pedir eritrosedimentación a una gestante porque nos va a dar siempre alto. Entonces, a una gestante lo ideal es pedir una PCR, una proteína C reactiva. Es importante conocer estas cosas porque si no, por ejemplo, otra de las alteraciones habituales que da un laboratorio es el aumento del colesterol. Si ustedes esto no lo saben y no lo tienen claro, una paciente viene asustada porque le dio el colesterol alto, porque le dio unos triglicéridos altos, en realidad nosotros no le damos trascendencia en el transcurso del embarazo. Sí, posteriormente habrá que reevaluarla a ver cómo está su metabolismo lipídico y su metabolismo hepático, ¿no? Hay más compañeros para entrar. Sí. Bien, gracias por ir avisándome, chicos. A nivel cardiovascular, se va a notar un agrandamiento cardíaco, el choque de punta se va a palpar más lateralizado hacia la izquierda, el gasto cardíaco va a aumentar y mucho. Ustedes imagínense que el útero no gestado prácticamente no influye en lo que es el gasto cardíaco por minuto. Y el hígado pasa a ser el órgano que más sangre requiere por minuto para ese corazón de una mujer no gestante. El útero en el tercer trimestre pasa a requerir tanta sangre como el hígado. Por lo tanto, es necesario que ese corazón se vaya adaptando funcionalmente para llegar a solventar el requerimiento que tiene el útero. También sufre cambios a nivel respiratorio, ¿sí? También sufre cambios con aumento de la frecuencia respiratoria, con aumento, perdón, volviendo atrás, que es algo importante que me estaba olvidando. En la parte cardiovascular es importante que van a sufrir una vasodilatación periférica, es decir, la embarazada va a tener una circulación con mayor vasodilatación, es decir, mayor caudal y menor resistencia periférica. Eso va a hacer que en el primer trimestre fundamentalmente baje la presión arterial. Por eso que una paciente, por ejemplo, hipertensa, hay que estar muy atento en el primer trimestre, porque a lo mejor haya que suspenderle o disminuirle la dosis de hipotensores que estaba tomando, porque el embarazo por sí le hace bajar la tensión arterial. Después irá reevaluando, ¿no es cierto? Pero hay que estar atento con eso en caso de que la paciente ya tenga una hipertensión diagnosticada. En el caso de la respiración, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a tener la paciente, a medida que vaya transcurriendo el embarazo y el útero esté aumentado de tamaño, va a elevar el diafragma, con lo que va a llevar a una pseudo disnea,
¿sí? Con una respiración oscilante y aumento de su frecuencia respiratoria, aumentando el intercambio gaseoso a nivel alveolar, con mayor difusión de dióxido de carbono. A nivel renal aumenta la filtración glomerular. También hay que estar atento dentro de los laboratorios lo que tiene que ver con la orina, porque muchas veces, por ejemplo, lo que para un paciente no embarazado es anormal, como puede ser una pequeña proteinuria o una pequeña glucosuria, en la embarazada es normal que por ahí exista un mínimo de pérdida de proteínas o de glucosa en orina, mínimo. Si, por ejemplo, la proteína es mayor a 300 miligramos por decilitro, ya no es fisiológico y hay que pensar en algún trastorno patológico de la gestación. Básicamente, ahí daríamos un pantallazo. A nivel gastrointestinal también hay cambios, me estaba olvidando, ¿sí? Con una disminución del peristaltismo en el primer trimestre, sobre todo por acción de la progesterona, con un aumento de la cialorrea, con un enlentecimiento de la digestión, con un aumento de la clorhidria y con un enlentecimiento digestivo propio de la secreción biliar. Ahí daríamos básicamente un pantallazo de lo que es los cambios generales, y en cuanto a los cambios locales, fundamentalmente están basados en una hipertrofia y una hiperplasia celular en las mamas, generando agrandamiento mamario y preparación de las glándulas para la lactancia, con aumento de grietas y secreción de calostro. Esa secreción de calostro puede iniciarse en cualquier trimestre, inclusive en el inicio del trabajo de parto o en las primeras horas de haber tenido el parto o el nacimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí no todas las pacientes se comportan de la misma manera, y ustedes tienen una paciente que consulta en el primer trimestre porque tiene secreción de calostro, otra en el tercer trimestre y otra no tuvo secreción de calostro y ya se produjo el parto y son las primeras horas y todavía no tiene secreción. O sea, depende del paciente, va a comenzar con esa secreción, pero para que ello ocurra se deben generar esas hiperplasias, hipertrofias a nivel de los vacinos y de los galactóforos para generar mayor producción láctea. A nivel del útero, lógicamente es el órgano genital femenino que mayor modificación sufre, con una hiperplasia e hipertrofia de las células musculares y una elasticidad muscular y ligamentaria. Acuérdense de anatomía que el útero está sostenido por un complejo ligamentario anterior, lateral y posterior. A nivel lateral los ligamentos redondos, a nivel a nivel anterior los ligamentos redondos, lateral los cardinales y a nivel posterior los úteros sacros. Esos ligamentos uterinos también sufren una hiperplasia e hipertrofia y tienen la capacidad de elongarse en todo el recorrido del útero, cosa que no pasa con no pasa con ningún ligamento del resto del organismo. Si yo quisiera tener una elasticidad en un ligamento rotuliano, en un ligamento de miembro superior, lógicamente generaría una lesión del mismo sin poder adaptarse a esa elongación que genera el útero en el transcurso del embarazo. Eso es importante saberlo porque muchas veces la mujer embarazada, básicamente después de las 20 semanas, en la segunda mitad de su embarazo, puede comenzar con algunas molestias a nivel inguinal y a nivel lumbosacro, que tiene que ver básicamente con esa elongación ligamentaria, a nivel coxigia, a nivel una pubalgia. Son todos dolores propios de la gestación que tienen que ver con la inserción ligamentaria y esa tensión aumentada que genera el agrandamiento y la hiperplasia e hipertrofia uterina. A nivel de las trompas de falopio y de los ovarios también se producen modificaciones. En la trompa una hiperplasia y una hipertrofia para poder acompañar ese agrandamiento uterino. En el ovario básicamente la modificación por excelencia es la aparición del cuerpo lúteo, que es lo que hormonalmente genera
la mantención del embarazo hasta la producción hormonal del trofoblasto y de la placenta. Y a nivel de los órganos genitales externos, tanto en la vagina como en la vulva y el periné, se va a generar también una hiperplasia y una hipertrofia para dar mayor elasticidad en el momento del nacimiento, de la expulsión del producto de la concepción y del parto. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, hay Sí. gente... Ahí lo estoy admitiendo. Ah, está bien. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Es importante que esto lo lean detenidamente, lo evalúen. Ustedes todos cursaron fisiología y van a poder interpretar. Es muy sencillo, pero se lo tienen que acordar, porque después pasa que están en una guardia. La idea nuestra es siempre formar médicos generalistas y después que cada uno, cuando haga su especialidad, la desarrolle en forma completa, ¿no? Pero que como un médico generalista, ustedes sepan que en una guardia puede venir una embarazada y cuáles son las cosas que puede tener una embarazada que sean normales. Bien, yo les voy a proponer, les voy a dar un caso clínico. Vamos a pensar un ratito y después vamos a ir viendo y detallando el caso clínico a ver qué les parece. Si es algo normal, si es patológico, qué estudios pedirían, a qué diagnóstico llegarían. Primer caso. Embarazo de 12 semanas que consulta por una lipotimia en su domicilio, sumado a una epistaxis, y en el momento que ingresa a la guardia, refiere cefalea. ¿Sí? ¿Alguna duda? La paciente consultó por esto, la trae su esposo, refiriendo que tuvo un desmayo en la casa, una lipotimia, le sangró la nariz, tuvo una epistaxis, y en el del traslado hacia la con cefalea. Igual no puedo decir cómo está de vasodilatación el caso de la que dijo anteriormente. Al tener dilatados los vasos en el plexo. A ver, lo primero que yo quiero que ustedes me digan es si este caso les parece que es algo de una módica, si es una adaptación que está sufriendo la paciente, o si es patológico. Puede ser una modificación gravídica normal, porque dijo hace un rato que no había la tensión arterial en las embarazadas. Bien. Y por eso puede ser nada la línea también. Entonces, tranquilamente, esto puede ser una modificación gravídica. ¿Y la epistaxis Por la por qué? vasodilatación. Como dijo usted. Sí, hay algo que no dije, es que dentro de las modificaciones a nivel sensorial, hay una congestión de la mucosa olfatoria. Por eso es que ustedes van a tener, las mujeres de la clase que han sido mamás o que tienen amigas, o los papás o los varones que han sido papás de sus esposas, tienen muy sensible el sentido del olfato y del gusto. La cialorrea y la congestión de la mucosa olfatoria puede dar sangrado, epistaxis y sangrado en las encías. Por eso es un motivo de consulta bastante frecuente que la embarazada le refiere que cuando se cepillan los dientes tienen sangrado, o que le sangra la nariz de nada, y que consultan en una guardia por el sangrado de nariz. Entonces, en este caso, bien, como ustedes lo interpretaron, es algo fisiológico, es una paciente que vino con un embarazo de 12 semanas, que lógicamente le van a tener que hacer un control, evaluarle la presión, ver si está bien hidratada, pedir un laboratorio, a ver si la lipotimia no viene no tiene otro factor orgánico que esté generando eso, pero lo más probable es que sea algo fisiológico y la paciente vuelva a su domicilio sin ninguna medicación y con pautas de alarma, es decir, que si esto le vuelve a pasar,
que se trate bien, que se recueste, que levante las piernas, que trate de no hacer ayunos prolongados, que se oxigene, que se hidrate, y que con eso es suficiente. ¿Tá? Así que, primer caso resuelto, bien. Segundo caso, embarazo de 16 semanas que consulta por reflujo esofágico, acidez y hematemesis. Básicamente es una consulta digestiva, ¿no? El paciente está con trastorno gastrointestinal, se le agrega un sangrado por un vómito con sangrado. Y puede ser que esté dado por una lesión a nivel esofágica causada por las arcadas, que son comunes también en embarazadas, por la presión que se... No, no había de la secreción gástrica, de lo que sería moco y... Ya me olvidé la sustancia que era la inhibidora del ácido clorhídrico, y eso contribuye, junto con la arcada que dijo Rooney, a lesionar la mucosa del epitelio esofágico, y con eso, al ser reiterado, al ser repetido, porque llevan 16 semanas desde que está embarazada, haya lesionado el epitelio, lo haya erosionado, a partir de eso la lesión, la úlcera sangrante, y con eso después el vómito con sangre. Bien. Mallory. Bien. O sea, Mallory Way, muy bien. Pero para llegar al Mallory Way, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente vamos a tener que estudiarla a esta paciente, ¿sí? Porque no es lo mismo la epistaxis de la paciente anterior, que lo más probable sea por congestión olfatoria, ¿sí? A una hematemesis, donde ustedes, si bien la mujer embarazada tiene cialorrea, tiene aumento de la secreción gástrica, tiene reflujo, tiene disminución del peristaltismo, y es muy habitual que esté con náuseas y vómito, y eso genere una irritación, sangrado, yo tengo que asegurarme de que haya una úlcera o una patología de estómago, de esófago, que esté generando el sangrado por vía digestiva alta. Entonces, si bien lo más probable es que sea fisiológico, yo tengo que tratar de parar el sangrado de vía digestiva y una derivación a tiempo a gastroenterología para que vean la causa de esa hematemesis y no quedarme solamente con que por el reflujo y por la acidez está generando ese sangrado. ¿Tá? Entonces, este caso, si bien es fisiológico, por ahí tenemos que prestar un poquito más de atención en lo que tiene que ver con terminar de estudiar a esa paciente. Bien, ¿alguna duda? ¿Qué Tercer se caso. pide acá, profe? ¿Cómo? ¿Qué examen se pide? ¿Una endoscopía? Bien. Exacto, lo que va a pedir una endoscopía digestiva alta. ¿Sí? Vos acá lo que tenés es una hemorragia digestiva. Acuérdense que las hemorragias digestivas pueden ser altas o bajas. En este caso, la hemorragia es alta porque el sangrado vino con un vómito. Entonces vos le vas a pedir una endoscopía digestiva alta. ¿Sí? Profe, Hoy habitualmente los endoscopistas, pero en el caso de la embarazada, si vos no la querés exponer a una anestesia, aunque los anestésicos hoy son muy seguros y es un procedimiento relativamente rápido que no debería tener mayores consecuencias, más aún en esta paciente que son 16 semanas, la podés hacer sin anestesia general, con anestesia local, porque vos básicamente lo que querés ver es la mucosa esofágica y gástrica que no tenga un sangrado activo. ¿Tá? profe, hay una compañera en sala de espera, por favor. Bien. Tercer caso, embarazo de 35 semanas que consulta por lipotimia, cefalea, gastralgia y visión borrosa. Fíjense que hablamos de un paciente del primer trimestre, hablamos una paciente del segundo trimestre
Y ahora estamos hablando de una paciente del tercer trimestre, ¿sí? 35 semanas, lipotimia, cefalea, epigastralgia y visión borrosa. Profe, ¿no tendríamos que pensar ahí en una eclampsia o preeclampsia? ¿Cómo? ¿No deberíamos pensar ahí en una eclampsia? Me sale. ¿Y por qué en una preeclampsia? Por en 35 semanas y es característico Primero. de sus trastornos. La lipotomía, Primero, cefaleas, transensores. A ver, ¿saben todos qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una patología de la gestación de la segunda mitad del embarazo, o sea, que es excepcional que ocurra antes de la semana 20, es posterior de la semana 20 y más, cuanto término más frecuente, ¿sí? Y se da por hipertensión, proteinuria y edema, ¿sí? Hipertensión, edema y proteinuria. Acá estamos hablando de una paciente de 35 semanas que consulta por lipotimia, cefalea, epigastralgia, visión borrosa. ¿Les parece? No. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿La mandamos a la casa porque es algo normal? ¿La dejamos en observación? ¿Le pedimos estudios? ¿Qué les parece? A ver. Bueno, a ver. ¿Quién dijo preeclampsia? Yo dije eclampsia, no me sale. Sí. Mariana. Bien, está bien, está bien. La preeclampsia, como dijimos recién, es una patología de la gestación que se caracteriza por esa triada: hipertensión, edema y proteinuria. Pero la preeclampsia, muy bien, ahí como la compañera opinó, puede tener complicaciones. Y dentro de esas complicaciones existe la eclampsia, que la eclampsia son convulsiones, es una alteración del sistema neurológico. Y a su vez también puede producir complicaciones a nivel digestivo, con trastornos hepáticos, con disminución de plaquetas, con dolor, con epigastralgia por aumento o inflamación, ¿sí? Entonces, muy bien, o sea, uno lo que en una gestación de 35 semanas, que es traída a la guardia por lipotimia, por cefalea, por epigastralgia y por visión borrosa, es que puede haber tenido en su una convulsión que le hizo perder el conocimiento, entonces lo interpreto como una lipotimia, pero en realidad fue una convulsión, y viene con todos los signos y síntomas bien floridos de una complicación de la preeclampsia. Por lo tanto, en el primer caso, el paciente se va a la casa sin nada, ¿sí? Con pautas de alarma, y no necesita más que una evaluación y un control periódico. El segundo paciente se va a la casa, pero con estudios complementarios. Sí o sí hay que hacerle una endoscopía para ver por qué está sangrando por el estómago. Y con esta paciente, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos hacer estudios complementarios? En primer lugar, sí, lógicamente que le vamos a hacer estudios complementarios, pero lo que yo ¿No pretendo... se la mandamos a la interna, casa se la deja en directamente. observación? Observación. Exacto. Siempre, acuérdense, chicos, vayamos de lo más grueso a lo más fino. Entonces, ¿qué hago con esta mujer? ¿La interno o la mando a la casa? La interna. La interno. La interna. Signos vitales también para... Bien, estamos todos... Signos vitales le vamos a revisar a todas. Sí, sí, Los sí. 3 casos clínicos No, pero vamos a hacer signos yo vitales. por el tema de la hipertensión. Ayer. Bien, sí, seguro, pero es importante lo que dijiste vos, porque muchas... A ver, subestimamos el caso y pensamos que una pavada, la mala casa, presión.
A ver, si el paciente vino a la guardia, mínimamente lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar los signos vitales. ¿Está? O sea, que signos vitales a todas. Esta paciente la interno. Perfecto. En la internación figura que la paciente tiene una TA de 130/80, tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, al examen físico, a la inspección, tiene un edema, yo le doy signos positivos, ¿no? Y tiene un edema del miembro inferior, los cruces. Al abdomen, tiene un abdomen globuloso, lógicamente, con un útero gestante de 5 semanas, con una altura uterina de 32 centímetros, con latidos fetales normales, con movimientos activos fetales, blando, depresible, ¿sí? No tiene defensa, reacción peritoneal, pero con un dolor bien puntual, esquizofrénico, de epigastrio y de hipocondrio derecho. Ahí le dimos el examen físico, los datos positivos de ese paciente. ¿Qué les parece? ¿Qué harían? Yo le di presión, ¿está hipertensa? Sí, ¿Cuánto tiene? 130/80. ¿Cuándo es hipertensión? Lo que pierde en orina. O sea que si vos quisieras saber cómo están las proteínas, debieras pedir proteinuria, no proteinograma. ¿Está? El proteinograma lo puedes pedir igual, pero no te va a aclarar demasiado, pero sí una proteinuria. Un coagulograma. De todas maneras, acuérdense de ordenarse. Si ustedes van a pedir un laboratorio, ¿qué quieren ver del laboratorio? La función hepática y renal. Bien, entonces, función hepática, función hepática, renal. Porque la preeclampsia, cuando ustedes lo lean, van a ver que es una patología que es de repercusión multiorgánica. Es decir, afecta al riñón, al hígado, al aparato neurológico, gastrointestinal. O sea, a medida que va avanzando la enfermedad, va generando el daño. Entonces, van a pedir un hemograma, van a pedir un hepatograma, van a pedir una función renal, van a pedir un coagulograma con plaquetas, porque una de las complicaciones es que las plaquetas generan una plaquetopenia, y al producir la plaquetopenia produce sangrado, básicamente a nivel hepático y a nivel uterino, puede producir placenta, y van a pedir una orina en 24 horas con proteinuria. ¿Sí? A ustedes ya deberían tener el diagnóstico de la preeclampsia. Acuérdense que es la triada: proteinuria, hipertensión y edema. El edema lo tienen del examen físico. Yo les dije que tenía edema periorbitario y de miembros inferiores de 2 cruces. La proteinuria la van a tener con el laboratorio,
¿sí? Y la hipertensión es un valor de tensión que está por encima del valor tensional que venía manejando esta paciente. Bien. Profe, ¿Cómo resolverían una preeclampsia? consulta, Sí. ¿qué es el edema en 2 cruces? Entonces, ¿cómo viene avanzando la tensión del líquido desde el pie hacia el muslo? ¿Sí? Bien. Una cosa del tobillo, otra cosa media pierna, otra cosa la rodilla, otra cosa miembro entero. O sea, 2 cruces de regular intensidad. Un edema de 4 cruces quiere decir que está el miembro inferior edematizado. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo resolverían este caso ustedes? Es para equivocarse, yo no pretendo que ustedes lo sepan esto ahora en este momento de la cursada, pero ya que estamos para seguir avanzando. Suministrar y evaluaría y Bien. ¿Por qué inducirías el parto? Siempre que hay una preeclampsia, la preeclampsia es una enfermedad que se produce por la placenta. Es decir, es una enfermedad del embarazo y que se cura con la finalización del embarazo. Entonces, ¿terminaríamos un embarazo con una preeclampsia? Va a depender de un montón de situaciones. Va a depender de la edad gestacional que tengamos cursando, va a depender de la gravedad del cuadro clínico, va a depender de la complicación, va a depender del lugar donde estemos, ¿sí? Porque a lo mejor tenemos una preeclampsia que está en la línea sur, ¿sí? Y de 35 semanas, y yo prefiero trasladarla a un lugar que haya terapia intensiva, y entonces no la voy a terminar en el momento y voy a sacar el traslado para que ese paciente materno, la unidad materno-fetal, madre-hijo, nazcan en un lugar que tenga mayor complejidad. ¿Me explico? Entonces va a depender de un montón de situaciones. Pero a lo mejor estoy en la línea sur y la paciente está convulsivo, hizo una eclampsia, hizo una complicación severa a nivel orgánico, y yo necesito salvar a la madre. Siempre, ustedes quédense con el concepto que siempre priva la salud materna. En una unidad funcional madre-hijo, priva la salud materna, ¿sí? Si se puede salvar a los dos, es lo que intentamos siempre. Pero en última instancia uno no puede con un embarazo de 24 semanas, por ejemplo, cuando llegar a las 28, 30 para que el bebé sea más grande y poner en riesgo la vida materna. ¿Me expliqué? Profe, además no puede ser que haya riesgo de desprendimiento de la placenta y eso pone en riesgo a los dos en realidad también. Por supuesto. Sí. Todo proceso que aumente la presión arterial materna aumenta el riesgo de desprendimiento de placenta. Profe, ¿y qué haces en el caso que estuviera de, no sé, 25 semanas? Si es de 25 semanas y una preeclampsia severa, o sea, que el paciente hizo una eclampsia, convulsivó, bajaron las plaquetas, se interrumpe el embarazo, se habla con neonatología, lógicamente cuanto más complejidad tenga la neonatología, mayor probabilidad de vida va a tener ese bebé, con las complicaciones que genera un bebé de 25 semanas. Pero si tuviera que sacarlo porque tiene riesgo la salud materna, lo saco y se interrumpe el embarazo. Profe, entonces, ¿qué? Bajarle la presión y qué más. Se le baja la Si es que no presión, interrumpís embarazo. se le baja la presión, se hace el diagnóstico, se le baja la presión, se hace el diagnóstico. Y según la semana gestacional, se interrumpe el embarazo, chicos. La preeclampsia se cura cuando se saca la placenta. Mientras que esté la placenta, es una bomba de tiempo, ¿sí? Pero bueno, hay momentos del embarazo que uno puede, si vamos a clasificar, a diferencia de la hipertensión, que cuando ustedes lo vean ahora en semiología y en clínica, la van a clasificar en leve, moderada y grave, la preeclampsia se divide, se clasifica, mejor dicho, en leve y grave, o en leve y severa. Mientras que sea una preeclampsia leve, que ustedes tengan una paciente que no tiene epigastralgia, que no tiene cefalea, que no tiene visión borrosa, que el laboratorio está dentro de valores normales y no tiene aumento de enzimas hepáticas, ni plaquetopenia,
ustedes lo pueden esperar hasta tratar de madurar el feto, o sea, de que el feto tenga una viabilidad. Y cuanto más semanas tenga ese feto, más viable va a ser. Ahora, si en algún momento esa preeclampsia leve se transforma en una preeclampsia severa y se empiezan a alterar estos valores que estamos charlando, hay que interrumpir el embarazo, independientemente de la semana gestacional. ¿Sí? Lógicamente que si esta paciente en vez de ser de 35 semanas es de 39, se va a interrumpir ese día. El día que entró con epigastralgia, con cefalea y visión borrosa, se va a interrumpir. ¿Para qué vas a seguir adelante un embarazo que ya está de término? ¿Sí? Bien. Oigan, chicos. Sí, esa cefalea y Sí. visión borrosa, entonces es por la presión arterial alta. Es por la presión arterial alta y por el trastorno metabólico y poliorgánico que genera la preeclampsia. Y después, Genera un depósito de fibrina, por ejemplo. Hay casos descriptos de ceguera transitoria. Hay depósitos de fibrina y alteraciones a nivel de las proteínas en sangre que depositan en el nervio óptico y la paciente tiene una visión borrosa o pérdida de la visión hasta que se interrumpe el embarazo, se reduce su presión, se mejora el metabolismo y recupera de íntegro la funcionalidad. ¿y cómo Lo te das mismo que la cuenta si tuvo alguna convulsión? ¿Solamente porque te lo cuenta o lo podés buscar? No, o te lo cuenta o la ves. La ves convulsivar. En general son convulsiones tónico-clónicas. Hay que hacer Una alguna complicación. A esta paciente, vos la dejaste internada y mientras que la estás haciendo los estudios, la evolución de la enfermedad progresa y termina siendo una convulsión. No, la ves. El diagnóstico es clínico, la convulsión la tenés que ver. En este caso yo se lo puse como que me lo imagino, o sea que esa lipotimia que la paciente tuvo en su casa fue una convulsión con pérdida de pero a veces pasa que, o las veces la ves en la sala vos cuando la traes a internación. ¿Se le hace un electroencefalograma? No, esto es una urgencia, chicos. Imagínate que tenés que buscar al neurólogo, esto se interrumpe, se termina, y después sí, lógicamente, cuando pasa el episodio y la paciente empieza a mejorar, se le hace los controles de los órganos que ha tenido repercusiones. Por ejemplo, la paciente tuvo una falla renal, uno evalúa cómo quedó ese riñón, si quedó con alguna secuela, o hepática, o neurológica. Si yo tuve una paciente con una visión borrosa, convulsión y ceguera. Se internó un domingo a las 11 de la mañana, a las 4:30, 5, cuando se despierta después de la anestesia en terapia, la paciente refiere que no ve, que está con una ceguera bilateral. Se le hace una tomografía y se veía una imagen a nivel occipital. Antes de las 24 horas empieza a tener una visión bulto, y a las 48 horas posterior a la interrupción del embarazo había recuperado la visión, y a los 10 días la imagen que se veía en la tomografía no se veía más. ¿Qué imagen se ve en la tomografía, profe? Se veía una imagen hipodensa, bien circunscripta a nivel occipital. ¿Esos son depósitos de fibrina? Son depósitos de fibrina. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Hay preguntas en el chat. A ver. No. Cuando aumenta el 30%. Perdón, 30 milímetros de mercurio. Perdón, 30 milímetros. La sistólica o 15 milímetros la diastólica. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de internación de una embarazada? El más frecuente es el parto. ¿Sí? O sea, la paciente el motivo de internación más frecuente de una embarazada es la internación para interrumpir el embarazo. Después, en cuanto a lo patológico, el motivo de internación más frecuente es la hipertensión arterial.
La hipertensión arterial sigue siendo en la Argentina todavía la primera causa de muerte en obstetricia. Y otra causa de internación frecuente es la amenaza de parto prematuro. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Yo veo dos acá. Una cosa. Acuérdense entonces que todas las modificaciones gravídicas son todas aquellos cambios que produce el organismo de la mujer para poder llevar a cabo el embarazo. Eso transcurre en el embarazo, se produce el parto, el nacimiento. ¿Qué pasa después del nacimiento? ¿Qué viene? Los controles de niños sanos. No, el niño sano se fue con el pediatra, no con nosotros. Que se encargue el pediatra. No, es el periodo, el puerperio. El puerperio. Y el puerperio es el periodo en el cual todas estas estructuras orgánicas que hicieron los cambios metabólicos y funcionales de la embarazada vuelven a la normalidad. ¿Y cuánto dura ese periodo? De 6 a 8 semanas. 60 días, ¿sí? Y lo vamos a clasificar en el puerperio inmediato, que son las primeras 24 o 36 horas, donde básicamente el mayor riesgo de la mujer puérpera en un episodio inmediato posparto es la hemorragia. El puerperio propiamente dicho, que es los cambios que empieza a sufrir en los primeros 10 días, el puerperio alejado, que es hasta los 45, y el puerperio tardío, donde ya básicamente todas sus estructuras funcional y anatómicamente volvieron a la normalidad. Para algunas escuelas el puerperio termina con el fin de la lactancia. ¿Por qué? Porque la mama todavía no volvió a la normalidad en una mujer que sigue dando la teta, ¿sí? Pero para nuestra sociedad, la latina, el puerperio termina a los 60 días. Esto es importante que ustedes, son dos temas importantes para los exámenes, tanto parciales como finales, porque son cosas que ustedes van a ver en el día a día como médico generalista o en una guardia. Una paciente que tiene como hablábamos hoy, con alguna modificación gravídica, o una paciente que tuvo su parto y consulta a la semana, a los 10 días, a los 15 días con algún trastorno infeccioso, hemorrágico o metabólico, ustedes debieran responder a la primera atención de esa paciente, ¿sí? Entonces, es importante que lo lean y que lo tengan en claro, tanto las modificaciones gravídicas como el puerperio. En el medio de todo esto, nos está quedando el trabajo de parto, que bueno, es una charla para otro día, que es el que va del doctor Álvarez, que es un capítulo de la obstetricia y uno de los más importantes. Pero en esto, ustedes tengan en claro que son todas cosas fisiológicas que transcurren en la mujer y que uno lo debe saber. ¿Está? ¿Dudas, chicos? Profe, ¿y luego del posparto hay que hacer prevención de la fiebre puerperal o eso está recontra controlado ya? ¿Cómo? Luego, digamos, del parto en el puerperio, ¿hay que hacer prevención de fiebre puerperal o eso está muy... No, a ver, la fiebre puerperal es una complicación, ¿sí? Ya sería un puerperio patológico. Es buena la pregunta que me hace, porque esto me da pie para decirle a ustedes que en cualquier guardia que ustedes hagan y que reciban una puérpera en las primeras 2 semanas, 10 días de posparto, que tenga fiebre, siempre internenla. Porque la fiebre y el puerperio es una complicación que puede terminar en una bacteriemia, en una septicemia y con la vida de la paciente. Entonces, siempre una paciente puérpera febril se interna. En el puerperio inmediato, en el propiamente dicho. Si ustedes están hablando de una paciente febril con un puerperio de 55 días, lo más probable es que no sea una complicación del parto. Lo más probable es que sea una angina, una infección urinaria, una otitis o cualquier cosa, pero que no tenga que ver con una infección uterina. La infección puerperal es una infección del aparato genital, del útero. Acuérdense que el útero está agrandado, está vascularizado y es un órgano
en esas condiciones propicios para generar un cultivo de alguna bacteria o de algún germen, que en general son gérmenes intrahospitalarios, son más malos que los habituales, ¿sí? Porque si el paciente salió del parto hace poquito, lo más probable es que sea un bicho que se lo agarró en la clínica. Y hay que descartar causas que pueden generar puerperios febriles, como por ejemplo son retenciones de membrana, retenciones placentarias, alguna infección por una complicación de alguna sutura, un desgarro o una episiotomía que se suturó y que se haya infectado, ¿sí? Siempre internenla, estudienla y trátenla. Profe, en general es por estreptococos del grupo B, ¿no? Este tipo de infecciones. En general, el estreptococo grupo B, vos lo tenés que pensar en las primeras 48 72 horas posparto. Si la paciente en un puerperio inmediato o rápido te hace un proceso febril, uno debería pensar en un estreptococo grupo B. Si la fiebre aparece a la semana, a los 10 días, acuérdense que la vagina es un órgano polimicrobiano. Por ende, en general son infecciones polimicrobianas. Puede ser una Escherichia, puede ser una Garnerella, puede ser un estreptococo, un estáfilo, puede ser una Neisseria, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Una Klebsiella, profe? Que está en los hospitales bastante... Sí. ¿Cómo? Si alguna Klebsiella puede ser, ya que es un microorganismo que está... Sí, bastante. Hoy en día. O una pseudomonas. Sí, puede ser una Klebsiella, puede ser una pseudomonas. Sí. Las dos. Si son cualquiera de esas dos, es un problemón, porque en general responden muy mal. ¿Y cuál les parece que es la principal complicación más allá de la sepsis y de la infección, del puerperio complicado, del puerperio febril? ¿Qué puede pasar? O mejor dicho, ¿cómo lo resolvemos? El paciente está con un puerperio febril y la internamos. Y tiene una endometritis. ¿Qué harían? ¿Pueden ser antibióticos? Puede ser no. Antibióticos siempre. ¿Sí? Previamente ustedes van a cultivarla a esa paciente, porque la idea es que tengamos, como estábamos charlando recién, tratar de identificar cuál es el germen que generó ese puerperio febril. Entonces, vamos a hacer un cultivo de loquios, vamos a hacer un cultivo de sangre y vamos a pancultivar la paciente, vamos a hacer un urocultivo. Después vamos a poner... Si toma antibióticos, ¿tiene que dejar de amamantar? No. Puede ser que después de una infección así quede estéril. Bueno, ahí vamos. Entonces, ustedes la cultivan. Sí. Dijo el primer cultivo que dijo, ¿de qué? ¿De loquios? De loquios, de flujo. Los loquios es la secreción que elimina fisiológicamente el útero posterior al parto. Esos loquios van a ser, en primera instancia, hemáticos, después van a ser sanguinolentos, como una carne lavada, ¿sí? Más rosados, y después se van a poner amarillentos. Y van a tener la característica que van a tener un olor a hipoclorito de sodio, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen los loquios hemáticos, amarronados, con olor fétido, ya es la primera antenita que deben prender para pensar que por ahí el paciente está con alguna infección. Entonces, cultivamos esos loquios, hacemos un hemocultivo, un cultivo de sangre, un cultivo de orina. Y después ponemos un tratamiento empírico antibiótico de amplio espectro hasta que tengamos el resultado de los cultivos. Acuérdense que los cultivos no salen en una hora, en 2 horas. Tardan 24, 48, 72 horas, de acuerdo al lugar, de acuerdo al bacteriólogo, de acuerdo al germen que desarrolle. Profe, una pregunta, ¿qué tenía el paciente pielonefritis? No. Endometritis. Endometritis. Endometrio, lo que se infectó fue la parte interna del útero. ¿Sí? ¿Qué pasa, profe, si hace una sepsis antes de saber qué microorganismo es? Primero vamos a hacer el antibiótico. La cultivamos, le pedimos laboratorio. Lo que sigue es pedir una ecografía, porque yo lo que quiero ver es descartar que no tenga restos en el útero para
aspirar y limpiar la cavidad uterina. Habitualmente con una endometritis siempre hay algún resto, o de placenta o de membrana, por lo tanto vamos a hacer un raspado o un aspirado para limpiar el endometrio. Pero ¿qué pasa si esa paciente no evoluciona bien? Como dijo el compañero, no tenemos el resultado del cultivo, se pone séptica, el raspado o la aspiración que hicimos no responde a la evolución y la paciente va empeorando. ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Sería muy exagerado pensar en una histerectomía? No, no es exagerado, es lo que hay que hacer. Alguien preguntó ahí si esa paciente puede quedar estéril. Si ese parto se complica con una infección puerperal y no responde a los antibióticos y no responde a un legrado, hay que sacar el útero porque si no la paciente se nos va a morir. La paciente quema. Las sepsis puerperales no dan tiempo, es decir, vos cuando el paciente se complicó lo tenés que operar. No podés esperarlo hasta la tarde o a que haga el ayuno o a que tengamos el cultivo. Tiempo que se pierde es tiempo fundamental para que el paciente mejore. Al sacar el útero que está infectado y que está haciendo un piometra y que ya tiene una miometritis, seguramente una perimetritis, una peritonitis generalizada, uno saca el útero, hace un lavado, deja un drenaje y en general el paciente empieza a responder satisfactoriamente. ¿Es radical la histerectomía? No, no necesitas una histerectomía radical, porque vos acá lo que necesitas sacar es el cuerpo uterino, que es donde vos tenés la infección. La histerectomía radical es una histerectomía más oncológica, donde vos tenés que irte más hacia afuera en los parametrios, con los ligamentos, y más profunda hacia la vagina. En este caso no necesitas irte tan profundamente y tan radical. Lo que necesitas es rápidamente terminar con ese foco infeccioso para que empiecen a hacer efecto los antibióticos y disminuir la sepsis. Profe, ¿y cuánto tiempo puedo yo tener entre que, bueno, no responde la antibioticoterapia y tengo que proceder con histerectomía? Y depende un montón de cosas. Acuérdense, chicos, que no todos los pacientes son iguales. Entonces hay pacientes que queman más que otros. No es lo mismo una paciente inmunodeprimida, no es lo mismo una paciente desnutrida, no es lo mismo una paciente obesa, no es lo mismo... Pero a ver, lo que está claro es que si la paciente está febril, la temperatura no baja, los blancos no bajan, aumenta la leucocitosis, aumenta la PCR, cuanto antes yo termine eso, mejor va a ser. Más rápido va a ser la recuperación cuanto antes termine con el foco infeccioso. Lógicamente, que no es una decisión fácil de tomar, porque lo más probable es que legalmente tengamos algún problema, porque al sacar el útero se puede terminar con algún problema legal. Acuérdense que nosotros estamos muy expuestos a los temas legales, pero bueno, si no toman la decisión, lo más probable es que la paciente se termine muriendo. Después va a tener un problema legal, no solamente en lo civil, sino en lo penal, porque se murió el paciente. Entonces, siempre priva la vida, sobre todas las cosas. Profe, ¿y las inmunizaciones posparto cuándo se dan? ¿A qué te referís con inmunización? ¿A qué te referís? La triple viral. Bueno, la triple viral se la puede dar a la embarazada al segundo día del parto. Cuanto antes, mejor. En teoría, hoy en Argentina hay una inmunización muy amplia de la triple viral, porque en el 2009 se hizo una inmunización a todas las mujeres mayores de 20 años, y hoy la triple viral está dentro del calendario de vacunación. Así que hoy no sería un problema la triple viral. En cuanto al resto de las vacunas, se da la triple bacteriana celular en la primera mitad del embarazo, o sea que ya la embarazada en el puerperio ya está vacunada. Y en el caso de que no tenga la antigripal, por ejemplo, una puérpera que nazca el bebé en marzo, se le da la antigripal también ahí, ahora, en marzo, abril, ni bien aparece la antigripal, se la damos. Profe, pregunta,
Viste que vos habías dicho que en el embarazo hay leucocitosis. Si pocos Sí. días de parto tiene una infección, ¿te seguís, o sea, seguís viendo los glóbulos blancos? ¿Te sirve? ¿Qué harías vos para discernir en la leucocitosis si es infecciosa o fisiológica? Veo los neutrófilos. Claro. O Ah, sea, claro. vos te vas a seguir con la fórmula. Es decir, si vos tenés una leucocitosis, pero con una fórmula conservada, vos no le das bolilla. Chicos, la clínica es soberana. Es decir, si vos tenés una paciente con loquios fétidos, fiebre, 20.000 blancos, por más que la fórmula no esté alterada, la leucocitosis es patológica. O sea, puede haber errado el laboratorio, se pueden haber equivocado, no sé, pero fiebre, fetidez y leucocitosis es una endometritis. ¿Me explico? Ahora, si la paciente, la fórmula leucocitaria es la que nos va a dar a nosotros las características de leucocitosis. Si tiene un 95% de polimorfo, ¿sí? O tiene 5 encallado, es una infección aguda. Y lo más probable es que bacteriana. ¿Está? Bien, ¿alguna otra duda? Emanuel, ¿alguna duda? No, quería preguntar algo un poco más de afuera, ya que estamos hablando de infecciones. Si hay herpes genital, ¿se debe hacer cesárea? En este caso no cambia nada cuando una paciente tiene preeclampsia. A ver. Porque dijo usted que hay que inducir el parto. Si hay algo que lo complique, ¿qué pasa? Ustedes cuando hablan de cesárea tienen que hablar de indicaciones absolutas e indicaciones relativas. ¿Sí? La indicación absoluta de cesárea es la rotura uterina, la placenta previa y la situación transversa. Es decir, si el chico está atravesado, se rompe el útero y el bebé sale a la cavidad abdominal, ya no va a la cavidad vaginal. O hay una placenta previa que está obstaculizando la salida del feto por el canal, esas son las únicas 3 causas, ¿sí? Las únicas 3 causas de indicación absoluta de cesárea. Todo el resto, lo que a ustedes se les ocurra, son indicaciones relativas. Es decir, el herpes genital con una infección activa es una indicación relativa. ¿Por qué es relativa? Porque pueden hacer el chico por parto. Si a mí no me da tiempo porque tiene una infección viral, tiene un herpes, y el paciente viene con 9 centímetros de dilatación y yo no alcanzo porque dilató y pujó y parió, es relativa. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una infección vaginal, un herpes, un HPV activo, con la lesión activa viral en ese momento del parto, uno debe tratar de evitar el canal del parto. Porque hay descrito infecciones en el neonato, por ejemplo de HPV a nivel de las cuerdas vocales o de la laringe, que después trae consecuencias en el resto de su vida. Entonces, son indicaciones relativas, no es absoluta, ¿no? Yo no tengo por qué decir sí o sí voy a ir a cesárea, pero sería lo indicado y lo aconsejado en una infección activa. En cuanto a la preeclampsia, va a depender de un montón de cosas, va a depender de la gravedad de la paciente, va a depender de cómo esté el cuello, va a depender de la edad gestacional, va a depender del tamaño fetal, va a depender de un montón de cosas, de la edad. ¿Sí? Si yo tengo una preeclampsia severa, con hipertensión, plaquetopenia, proteinuria, que convulsivó, y con un cuello cerrado, yo no voy a inducir el parto, le voy a hacer una cesárea. Ahora, si yo tengo una preeclampsia, que la paciente está con cefalea, con 140-80, con un laboratorio normal, con una salud fetal que yo le hago un Doppler o un monitoreo y está normal, tiene 3 chicos, el cuello está maduro y está con 3 centímetros, yo puedo intentar un parto normal haciendo una inducción. Profe, ¿cuáles eran las 3 causas, las 3 indicaciones absolutas de cesárea? ¿Las puedo repetir? Rotura uterina, placenta previa o situación transversa. Acuérdense siempre
que la presentación es el polo que el feto le ofrece a la cavidad pelviana. Y son dos polos, o cefálico o podálico. O sea, o le ofrece la cabeza o le ofrece la cola. Esa es la presentación. Es el polo, el feto tiene dos polos, cefálico y podálico. Es el polo que le ofrece a la cavidad pelviana, ¿sí? La situación es la relación del eje del feto con la cavidad uterina o con el útero. Y pueden ser dos, longitudinal o transversa. Pero son situaciones, ¿sí? Habitualmente en los exámenes nosotros escuchamos que ustedes dicen, ustedes y los residentes y algunos médicos también, dicen presentación transversa. La presentación es cefálica o podálica. Y la situación es transversa, o sea, el feto está atravesado con ambos polos hacia los laterales maternos. O sea, con el polo cefálico a la derecha o con el polo cefálico a la izquierda, pero no en cavidad pelviana. Por eso es imposible que un chico nazca en transversa, ¿sí? Acuérdense que uno de los dos polos tiene que ofrecer a la cavidad. Las tres situaciones, perdón, las tres indicaciones absolutas de cesárea: situación transversa, placenta previa o rotura uterina. ¿Estamos, chicos? Profe, en los casos donde la paciente tiene VIH, ¿también puede ser inducido el parto o es necesario hacer cesárea? No. Podés inducir el parto. Mirá, hace muchos años decían que lo mejor para la mujer con VIH era el parto. Después fue la cesárea. Y en la actualidad no tiene que ver tanto con la vía de terminación, parto, cesárea, sino con la medicación previa. O sea, hay que hacer la profilaxis con retrovirales previo al nacimiento, tanto por parto como por cesárea, y eso disminuye a menos del 3% la probabilidad de transmisión vertical. Para el caso del estrepto agalactiae, ¿cambia algo? Agalactiae no, el beta hemolítico. El estrepto complicado es el beta hemolítico, que es parte de la flora vaginal. Más o menos aproximadamente, para que ustedes se acuerden y tengan los datos, el 50% de las mujeres tiene dentro de su flora vaginal normal el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? De ese 50%, el 1 al 3% de los recién nacidos puede generar una infección vaginal por estreptococo beta hemolítico. Pero ese 1, ¿sí? A 3% de los chicos que hacen una infección por estreptococo tiene altísimo riesgo de muerte. Por ende, todas las mujeres entre la semana 35 y 37 que vayan a ir a un parto vaginal, se le hace un hisopado de estreptococo. El hisopado es un hisopo estéril en vagina, sin espéculo y sin nada, se saca de la vagina, en la cola, y se manda a analizar. Si la paciente es estreptopositiva, en el momento que ingresa en trabajo de parto, se le coloca antibiótico profiláctico, y lo que se utiliza es la ampicilina o la penicilina. Si no nos da tiempo a pasarle el antibiótico, porque muchas veces no nos da tiempo, se controla muy de cerca, junto con el neonatólogo, y estamos atentos, en el caso de que el bebé empiece con algún síntoma, rápidamente se le coloca el antibiótico. ¿Está? ¿Quedó claro, Manuel? El beta hemolítico, no es la galactia. Está claro. ¿No se usa más la Galactiae? Sí, pero para nosotros, o sea, lo que nosotros buscamos es el beta hemolítico para que el laboratorio lo discrimine bien, si no te hace un cultivo de flujo.
Y te pone la cándida, y te pone la galerela, y te pone... Y a nosotros no nos interesa en una flora polimicrobiana el resto, nos interesa ver el beta hemolítico. Está bien. Profe, ¿a qué semana dijo que se le hacía el hisopado para determinar la presencia del estrepto? Entre la semana 35 y 37. Me quedó Bueno, una- chicos, sí. No, sobre lo que decían anteriormente es de lo que es las pacientes HIV positivas, como el tratamiento antirretroviral es tan pronto sea posible, o sea, para disminuir la transmisión vertical. No hay pero hay un tiempo límite de eso, o sea, Lo antes posible. En la gestación, a ver, un esquema se usa en el embarazo y otro esquema se usa en el trabajo o previo a la cesárea. Pero cuanto antes mejor. Por eso, un poco lo que hablábamos el otro día, es decir, el preconcepcional es importante, porque si el paciente va a empezar a buscar el embarazo y tiene un HIV positivo, uno ya de antes ya tiene tratada a esa paciente que va a buscar el embarazo para que la carga viral sea lo más baja posible en el transcurso de toda su gestación, que es lo que uno tiene que tratar de buscar, que la carga viral sea baja y que los CD4 sean bajos. Profe, ¿hasta qué tema entra en el parcial de esto? En el parcial van a tener, el parcial es qué día, parcial, hemorragia en la primera mitad, modificaciones gravídicas, control prenatal y semiología obstétrica. ¿Cuándo es la fecha o no está definida todavía? Y la fecha es en la semana del 3 de mayo, 3 y 4 de mayo. Lo que me dieron a mí, ¿no? y otra pregunta más, profe, ¿podés repetir el libro que tenemos que utilizar? Porque no- El Schwartz, ¿De obstetricia? de obstetricia. Genial. Hernán, lo mandaron al grupo igual de WhatsApp. Varias veces ya lo mandaron. Así que fíjate porque ya lo reenviaron de nuevo. Lo voy a ver, No, que no había prestado atención, gracias. Profe, si no me equivoco, el parcial es el 6 de mayo. Bueno, en esa semana puede ser. Yo lo tengo acá 3 y 4 de mayo. Capaz que lo cambiaron para el 6 de acuerdo a los días. Acá lo vi. Bueno, chicos, el viernes que viene, en la semana les confirmo bien el horario, porque no sé si van a tener otra vez seminario. Si tienen un seminario, que creo que van a tener un seminario de reumato el viernes que viene, por lo que me dijo hoy Cecchini. Si estuviera ese seminario, volvemos a la clase a las 2:30. Si no tienen seminario, por ahí lo hacemos a las 4 de la tarde. Dale, profe. Genial, Ahí gracias. está Marcelo ya. Está conectado Marcelo. Hola. ¿Cómo andan? ¿En vos? Che, Marce, Bien. ahí preguntaban los chicos cuándo es el parcial. Sí, el parcial es la primera semana de mayo, el jueves el escrito, viernes el oral, si lo podemos hacer presencial. Y vamos a ver, porque excepcionalmente hoy lo hacemos a las 4, porque podía el médico de Buenos Aires, pero después por ahí usamos otro día, así que despreocupate, Nelson, por eso. Por ahí seguís a las 3 o al horario que te quede más cómodo el viernes. Igual, no hay problema. igual yo me adapto, Marcelo. No te preocupes. Buenísimo. Nosotros también. Bueno, chicos. El problema son los alumnos. No. Siguen conectados, Ahora ¿no? con el seminario. Sí, ahora vamos al seminario. Lo que veo Bueno, es que solo- hay pocos alumnos acá, faltan Pero por ahí alumnos. hubieron 60, conectados. Capaz que se Bueno. ha desconectado alguno. Por eso se desconectaron porque pensaron que la clase ya terminaba. Bueno, sí, pero somos 77. Bueno, vamos a ver eso. Porque Marce, bueno, el abrazo. esfuerzo que hacemos todos y después... Bueno, que andes bien, Nelson. Buen fin de... Nos hablamos Chau, después. chau. Abrazo, que andes bien. Profe, ¿el seminario sigue por acá? O sea, No, el seminario ahora cortamos y arrancamos con otro ID. La idea es que escuchen